quiero agradecer en primer lugar a la Santísima Virgen por haberme traído acá, bajo las dos advocaciones, dos de las que yo más quiero y admiro, que son las de Nuestra Señora de Guadalupe y la de Fátima, por la que estoy hablando acá. Y este designio de la Virgen, porque yo creo que estoy acá por un designio de ella, eso sí, todos los defectos y las responsabilidades son mías, se lo debo a la mediación de las autoridades de la Universidad Autónoma de Guadalajara, a las que le estoy profundamente agradecida. Y una tercera cosa que quiero decirles es que acá hay un ámbito que tal vez ustedes y sobre todo los alumnos no se den cuenta de lo maravilloso que es. Acá se puede hablar en libertad de temas como este, de los cuales ya no se puede hablar en muchas partes de América, particularmente en mi país. Así que ustedes no se imaginan lo que tienen acá. Y creo que no me equivoco si les digo que la impresión que yo tengo es que el mérito de este espacio único que tienen ustedes acá es porque ustedes tienen sangre cristera detrás de ustedes. Bueno. Para hablar de la revelación de Fátima, primero deseo distinguir el género, digamos, del texto y de la aparición. Hay dos tipos de revelación, y eso lo saben ustedes también. Es decir, una revelación pública, oficial y canónica, que está definida por el magisterio de la Iglesia, que está presente en las Sagradas Escrituras, es decir, en los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El contenido de esa revelación, sintéticamente, es en el Antiguo Testamento la promesa de la venida del Mesías para poder arreglar los entuertos que ocasionó el pecado de Adán y Eva. Y el Nuevo Testamento centrado en dos venidas. En la primera venida de nuestro Señor, que es el centro de la historia, hacia el cual confluye todo el Antiguo Testamento, y la segunda venida anunciada en el Apocalipsis con la previa venida del Anticristo. Bueno, esto es la revelación canónica, oficial, como les digo, reconocida por el magisterio de la Iglesia, que ha desbrozado libros canónicos y libros que, los apócrifos, por ejemplo, que no es que sean falsos, pero no son canónicos. Bueno, ¿qué es la revelación privada? ¿Se opone a la revelación canónica? No se opone, porque el campo de la revelación privada se tiene que insertar forzosamente dentro de la revelación canónica. Lo que pasa que la revelación privada es la que la providencia concede a ciertas almas muy excepcionales, con mensajes, apariciones, visiones o locuciones de distinto nivel. Puede dársele a una persona para que corrija o mejore su vida. Puede dársele a una persona que tiene influencia en una comunidad para que transmita una misión o una amonestación a esa comunidad. Muchas veces una comunidad religiosa, la providencia la tiene designada para que cumpla una misión y bueno, y eso puede darse por medio de una revelación privada. Y a veces, y sobre todo en los últimos siglos, les diría que grosso modo, después de la Reforma Protestante, nuestro Señor o la Santísima Virgen se han aparecido, o algún santo, para corregir el rumbo de la historia. Porque desde un cierto tiempo, cuando uno no se necesita estudiar mucha historia para darse cuenta que la historia se ha desviado, va por caminos extraviados y extraviantes, y que necesita volver a retomar su cauce. Bueno, la revelación de Fátima es de este tipo. No es solamente para pedir oración, arrepentimiento, penitencia. Eso a la Virgen siempre lo va a encarecer. Y vamos a ver que en las 6 apariciones de la Virgen ha reiterado siempre el rezo del Santo Rosario a los pastores. Pero además la Virgen tiene un designio
para anunciar lo que va a venir históricamente, para dar la solución y para corregir el rumbo de la historia. Y en ese sentido, la revelación de Fátima es de una magnitud que todavía no alcanzamos a comprender. Les pongo un solo ejemplo. El cardenal patriarca de Lisboa, que ahora ha muerto, el cardenal Cerejeira, dijo que la historia del siglo XX, y ahora podríamos agregar lo que va y lo que viene del XXI, solo se comprende a la luz de la revelación de Fátima. Es decir, que el que haya ocurrido en Portugal nos atañe también a nosotros en cualquier parte del mundo que estemos. Entonces tenemos que estar muy atentos para la comprensión de las palabras de la Virgen y para analizar los hechos. Y además para tener en cuenta que, dada la magnitud de la revelación, el primer enemigo del cumplimiento de la revelación es, como dijo hoy el padre Tam, el demonio. Entonces, el accionar del demonio lo tenemos que ir viendo al mismo tiempo que vemos cómo se va desplegando esta manifestación. Bueno, para las revelaciones privadas hay ciertas reglas que ha ido dando el magisterio eclesiástico. Por ejemplo, en 1623 o un poquito después, sube el Papa Urbano VIII. Ese Papa dura de 1623 a 1644. Y este Papa dice que en las revelaciones privadas, la Iglesia no se presenta como garante, incluso en caso de la verdad de hecho, no impide tampoco que la gente crea, pero no son revelaciones de fe divina, como es el caso de no podemos discutir lo que dice la Sagrada Escritura porque el magisterio es la voz oficial de la Iglesia para interpretar eso. Y uno tiene que someterse al magisterio de la Iglesia. Se puede profundizar, pero siempre dentro de lo que el magisterio nos ha enseñado. Las revelaciones privadas, por muy importante que sea, son de fe humana. Y normalmente se suele añadir que no estamos obligados a creer en ella. En un sentido estricto, sí. Pero cuando uno toma dimensión del alcance, y en este caso de la magnitud, de la dimensión, de la universalidad del mensaje de Fátima, y lo conoce, no puede decir, yo en esto me hago a un lado. Es decir, el hombre asume una responsabilidad. Y entonces, aunque sean de fe puramente humana, nuestra ¿cómo se dice? Es obligación nuestra responder a ese conocimiento. No podemos volvernos atrás y decir no lo conocemos, no nos importa. No, porque de eso vamos a tener que dar cuenta. Bueno, a ver qué otras cosas pone como norma la Iglesia. Bueno, que las revelaciones privadas no pueden contradecir la revelación de las Sagradas Escrituras. Entonces, lo privado está sometido a la esfera de la revelación pública. Y a veces lo privado permite, arroja una luz sobre la comprensión de los elementos de la fe que ofrece la revelación pública. Yo les voy a poner un ejemplo elemental. Todos habrán visto, no sé, supongo que acá se proyectó La Pasión de Mel Gibson. ¿La vieron? Bueno, él se atuvo estrictamente, por lo menos en líneas generales, salvo algunos detalles, al relato de los evangelios. Pero completó algunas cosas con elementos de la revelación privada que quedaron muy bien encajadas, muy bien, armónicamente estructuradas, como por ejemplo las visiones de Ana Catalina de Emmerich, que ha sido beatificada el 3 de octubre por el Papa, y las visiones de María de Jesús de Ágreda, que son del 1600 y pico. Bueno, eso es revelación privada. Y él se permitió completar ciertos datos de la vida de nuestro Señor para darle una hilación totalmente lógica y continua con estas revelaciones.
Pero, como les digo, la revelación privada tiene que someterse a la revelación pública. Y ese sometimiento se ve en el vidente, que sería el vidente de la revelación privada, es como un ministro extraordinario, porque los videntes no tienen una función o como tiene un sacerdote en el orden sagrado, pero pueden dar indicaciones siempre que se sometan a ellos. Entonces, el ministerio ordinario sacerdotal rige al ministerio extraordinario de los videntes. Suele ocurrir que, como la Iglesia es muy prudente en la aprobación de una aparición o de un mensaje privado, haya una cierta tensión entre los ministros de lo ordinario y los videntes, que serían los ministros extraordinarios. Pero un signo de que la aparición es verdadera es la condición de humildad y de obediencia que el vidente tiene para el ministro del ordinario, aunque el ministro sea injusto, sea equivocado o tenga malas intenciones. Ya Dios sabrá en qué tiempo las cosas se van a arreglar. Otra de las objeciones que se hace es que las revelaciones privadas no son necesarias. Entonces, como no son necesarias, no hay que creer en ellas. Pero creo que nosotros no tenemos ningún derecho a cerrarle la boca a Dios cuando Él quiere mandar un mensaje por medio de un ministro de lo extraordinario. Es decir, si Dios lo quiere, tenemos que aceptar eso, pero, como dice San Pablo, a las profecías hay que compulsarlas, hay que probarlas, y una vez que se prueban, entonces se determina si son falsas o verdaderas. Cuando la Iglesia se ve enfrente de un fenómeno de la revelación privada, tiene que, el diocesano, el obispo, tiene que abrir un expediente, diríamos nosotros, interrogar al vidente o a la vidente o al que fuera, hacer un informe exhaustivo, estudiarlo, compulsarlo con expertos. Normalmente los primeros llamados son los médicos para ver si el vidente es cuerdo o es un alucinado o es porque a veces el demonio suele engañar con pseudovidentes. Entonces, por eso la Iglesia a veces tarda mucho tiempo en aprobar, toma todos los recaudos posibles, haciendo ejercicio de la prudencia. Por otra parte, el obispo, que tiene que emitir el informe sobre la autenticidad o no de una revelación privada, goza de gracias especiales de Estado para hacer un buen informe y dar una solución correcta. No quiere decir que todas las soluciones sean correctas y obedezcan a la inspiración de las gracias de Estado, porque el obispo, como somos nosotros, somos libres, y somos libres para equivocarnos, libres para pecar. Y después tenemos que volver atrás y cuesta más. En general, podríamos decir que en este caso de la profecía de Fátima, es una profecía que ayuda a conocer los designios del gobierno divino sobre la historia, y particularmente sobre la historia del siglo XX. Otro signo es que la profecía privada, cuando se da el caso de una revelación con profecía, tiene que ser homogénea, coherente consigo misma. Es decir, el vidente, si tiene varias revelaciones supuestamente seguidas, no debe decir la segunda o la tercera vez cosas contradictorias con las que ha dicho la primera vez. Eso no puede darse. Y además, como les dije, ser coherente no solamente internamente, sino con otras revelaciones anteriores. Es decir, la Virgen, vamos a suponer que se ha aparecido muchas veces, ha dicho mensajes distintos, pero siempre encarece una cosa: oración, arrepentimiento, sacrificio, penitencia por los pecados propios y los pecados ajenos. Y no puede venir, aparecerse y decir no recen más,
suficiente. Eso sería signo de una falsa revelación. Entonces, no solamente hay coherencia interna, sino hay coherencia con las profecías anteriores. Otro elemento que hay que tener en cuenta, que las profecías privadas no dan fecha, y eso puede ocasionar una deformación. Es decir, estamos esperando que tal cosa se produzca porque nosotros hemos pensado que esto se tiene que producir en tal fecha y no se produce, entonces empezamos a dudar. No, eso, la fecha la pone Dios y Dios sabe cuándo, y nosotros no tenemos que especular o decir que la revelación es falsa porque no se ha dado cuando pensamos que tiene que darse. Otra cosa, la profecía privada admite la libertad del hombre. No pasa como con los oráculos griegos. Si ustedes leen tragedias de Esquilo, de Sófocles o de Eurípides, se van a encontrar que hay un oráculo que dice, vamos a suponer que el hijo del rey va a matar a su padre para quedarse con el trono. Entonces el rey manda que ese niño desaparezca del mapa o sea muerto, y siempre ocurre que hay un inconveniente. Ese niño vive, crece, y queriendo o no queriendo, mata al padre en cumplimiento de la profecía oracular. Esas profecías son deterministas, son ineludibles. Ninguno de los personajes que intervienen en la profecía o que son el contenido de la evidencia del oráculo, tanto en este caso el rey o el hijo del rey, pueden contra esa determinación del destino que hace que el rey vaya a morir y que el hijo lo vaya a matar. La revelación cristiana no, la revelación privada cuenta con la libertad humana, y el ejemplo más claro es lo que le pasó al profeta Jonás en el Antiguo Testamento. Jonás era un personaje dotado del don de profecía porque Dios quiso dársela, pero era un poco escéptico. Y entonces Dios le dice que vaya y predique a los habitantes de la ciudad de Nínive, que están portándose muy mal, y que hagan penitencia, se arrepientan, y Dios no los va a castigar destruyéndoles la ciudad. Jonás no va, si ustedes se acuerdan, porque cree que aunque él predique eso, los ninivitas no se van a arrepentir ni van a hacer lo que Dios quiere. Al tiempo insiste por segunda vez Dios, y Jonás se permite desobedecer. Y no solo que se permite desobedecer, sino que se embarca para alejarse de Nínive. Y viene lo que ustedes conocen, el naufragio, los 3 días en el vientre de la ballena, y la ballena lo despide otra vez en las costas de Nínive. Dios le ordena otra vez que predique por tercera vez, y bueno, ya 3 veces le ha pasado lo de la ballena, y no tiene más remedio que obedecer, pero de mala gana. Y va y los reta a los ninivitas, los amonesta de acuerdo a lo que había pedido la voluntad divina, y los ninivitas se arrepienten. Y entonces hacen lo que el profeta les dice, cuando él mismo no cree en lo que les está diciendo, porque cree que la condición perversa de los ninivitas no les permitirá el arrepentimiento, y sin embargo, entonces Dios levanta el castigo. Aunque está profetizado un castigo para Nínive, como ven ustedes, si ha habido un acto de arrepentimiento, de penitencia, y la libertad humana ha obrado bien, Dios no castigó a Nínive. Bueno, creo que ya les he puesto suficientemente algunas de las elementos de la revelación privada para saber que nos vamos a ubicar en este orden de cosas. Es decir, vamos a tener una revelación que va a necesitar ser compulsada, y va a necesitar ser aprobada, y va a ser discutida, y va a ser embestida por el demonio, y hasta el día de hoy eso se está dando. No voy a insistir en cosas que ustedes saben. Saben que las apariciones de Fátima son a 3 pastores, se dan en Portugal, en la diócesis de Leiria, en una población cercana al Justrel, en pleno campo, es decir, allá Fátima también, y
están precedidas por 6 apariciones de San Miguel Arcángel, que es el ángel de Portugal, que apareció 3 veces en 1915 en silencio a los niños, como para ir preparándolos, y otras 3 veces, es decir, 6 apariciones como 6 las de la Virgen, en el año 1916, esta vez enseñándole oraciones, indicándoles que había un designio providencial para ellos y dándoles la primera comunión, antes de que ellos la tomaran oficialmente. A Francisco y a Jacinta con la especie de la sangre, y a Lucía con una hostia consagrada. Bueno, es decir, hay una pedagogía celeste que va siendo muy graduada. Primero los acostumbra en silencio a la aparición, después una aparición que no es la de la Virgen, sino la del ángel, un ser celestial pero de menor categoría, empieza a enseñarles oraciones y después les da un designio, les dice que ellos que se preparen para una cosa, aunque no tengan ninguna dimensión, después les da primera comunión. Y los deja, como quien dice, listos para la aparición de la Santísima Virgen, que se da, como ustedes saben, todos los 13 de mayo hasta octubre de 1917, y que también son, si uno las analiza, son pedagógicamente muy graduadas, y van mostrando a los niños, les van haciendo profundizar su fe con elementos de los cuales ellos todavía no tienen mucha dimensión, pero quedan en el alma de ellos anidados y se van desplegando, en el caso de Lucía, con el tiempo. Fíjense que hoy Lucía tiene 97 años y esto se dio cuando ella tenía 8 o 9 años, en 1917, ya 10 años tenía porque ella es de 1907. Bueno, de esas 6 apariciones de la Virgen con discurso de la Virgen, ustedes saben que los 3 niños tenían distinto nivel de referencia respecto de la Virgen. Francisco solamente la ve, pero no la oye ni habla con ella. Jacinta la ve y la oye, pero no habla. La que ve, oye y habla con la Santísima Virgen es Lucía. Bueno, en las 6 apariciones la Virgen les encarece el rezo del Santo Rosario, y ustedes pueden dimensionar por qué la magnitud de la insistencia, porque en general no se repiten cosas y no es necesario que se repitan. De las 6 apariciones que se va revelando gradualmente, en las que se va revelando la interioridad divina gradualmente, por ejemplo, en la segunda la Virgen les muestra su corazón inmaculado, así que como un complemento de las revelaciones anteriores del Sagrado Corazón a Santa Margarita María, es decir, ahora tenemos que llegar al Sagrado Corazón de Jesús por medio del Corazón Inmaculado de María. La revelación, digamos, las 2 más importantes serían la del 13 de julio, por el famoso secreto, y la del 13 de octubre, donde la Virgen dio su nombre, es decir, porque ellos le preguntaban, y la Virgen le dijo, bueno, el último día que me aparezca les diré. Bueno, Nuestra Señora del Rosario. Pero también se apareció como la Madre Dolorosa, la que tenemos acá, esta bellísima imagen, y Nuestra Señora del Carmen, razón por la cual después Lucía quiso entrar en el Carmelo. También apareció San José, es decir, y les dijo la Virgen, y además haré un milagro para que todos crean. Esto lo cuenta Sor Lucía en sus memorias, pero cuando ustedes leen la memoria del último día, del 13 de octubre, del milagro no dice nada, porque ella el milagro del sol no lo vio, ellos estaban viendo estas imágenes sucesivas de la Santísima Virgen, de la Sagrada Familia, que duró unos 10 minutos. Mientras tanto, el público, que eran más de unas 70.000 personas, veían la danza del sol. Acuérdense que el sol en la liturgia es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que es sol de justicia y sol invictus, es decir, sol invencible, nunca derrotados, siempre victorioso. Y escucharon ayer la interpretación que hizo el Padre Navas del símbolo del sol en el milagro, como nuestro Señor Jesucristo, con toda una correlación que el Padre hizo sumamente interesante, y después con la última parte del mensaje.
Bien, pero yo me voy a dedicar a la a la revelación del 13 de julio, que tiene el famoso secreto. Esperen un poquito. Y con eso se cierra un ciclo de apariciones que van del 13 de mayo, es decir, tendríamos el ciclo del ángel, el ciclo de 1917, y sin embargo las cosas no se acaban allí. Porque cuando uno lee las memorias de Sor Lucía, se da cuenta y que la Virgen por lo menos se ha aparecido algunas otras veces hasta 1945 en elementos fechados, en fechas dadas por ella. Es decir, tenemos en el 27, en el 29, en el 31, a veces el que se le aparece o le habla es nuestro Señor, el niño como lo conocemos acá, o como niño Jesús, y después cuando Lucía recibe la orden de escribir la tercera parte del secreto, en el año 44 la Virgen se aparece para ayudarla porque ella sentía un impedimento no natural que podía ser de origen demoníaco, y la Virgen se le aparece para que ella escriba la tercera parte. Bueno, yo me equivoqué en el orden que les di en para que pasen las imágenes. Deseo que pasen primero el secreto y no la imagen que les dije. Es decir, quiero que tengan presente el texto del secreto. Al cual la Virgen le dio a los pastores la orden de no decir nada hasta que ella lo indicara. Fíjense, eso son las dos primeras partes del secreto que Sor Lucía publica en sus memorias, tercera y cuarta del año 41. Es decir, ella escribe 6 memorias. En la tercera y en la cuarta aparece el texto del secreto, cómo se pudo conocer hasta el año 2000. Y ella ha dicho que el secreto tiene 3 partes, de las cuales en ese año solamente podía dar a conocer 2. No sé si quieren que lea en voz alta, pero dice: Nuestra Señora abrió de nuevo las manos. El reflejo de la lumbre pareció penetrar la tierra y vimos como un mar de fuego. Sumergidos en este fuego, veíamos los demonios y las almas de los condenados. Estaban estas como brasas transparentes, negras o bronceadas, y poseían formas humanas. Flotaban en este incendio levantadas por las llamas que salían de ellas mismas con nubes de humo. Volvían a caer por todos lados como las chispas de los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Ella agrega, entre paréntesis, debe haber sido a la vista de esto cuando di aquel ay que dicen haberme oído. Es decir, los que acompañaban, la gente que la acompañaba a la gruta, no a la gruta, sino a la encina donde la Virgen se aparecía, la oyó gritar asustada, pero no sabían qué era, y era porque veía el infierno. Los demonios distinguíanse por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos. Espantados, y como para pedir socorro, levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, quien nos dijo con bondad y tristeza: habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Detengámonos aquí. Es decir,
esta primera parte tiene una visión, y una visión terrible, imagínense, para niños tan pequeños. La Virgen abre sus manos, cada vez que la Virgen abre sus manos, con el reflejo de sus manos, ellos tenían el conocimiento de algo que el común de la gente no tenía. Y esta tercera vez que la Virgen abre sus manos, se abre la tierra y ven el infierno. Terrible la visión del infierno, concreta, en el interior de la tierra, real, no una cosa imaginativa, no una cosa creada por las figuritas que ellos habrían visto, estampas en la iglesia o en el catecismo o en algún libro que podría haberles enseñado la madre. No, real. Y la Virgen inmediatamente les da el remedio. El remedio es establecer la devoción a mi corazón inmaculado, que ellos habían conocido en la revelación anterior, en el 13 de junio, porque cuando la Virgen abrió sus manos es como si hubiera abierto su corazón y hubiera aparecido su corazón rodeado de espinas con una llama de fuego. Ustedes ya conocían posiblemente la profecía de Simeón que concretaba esto del corazón de la Virgen traspasado como está allí por una espada de dolor. Bueno, la segunda parte, esta es la primera parte. La segunda, no sé si... está, muy bien. Si se hace lo que os diré, muchas almas se salvarán y habrá paz. La guerra va a acabar. Esto nos inserta en el contexto histórico de la Primera Guerra Mundial, que se acabó en el 18. Pero si no se deja de ofender a Dios, bajo el reinado de Pío XI, que todavía no había comenzado porque estábamos bajo Benedicto XV, comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una lumbre desconocida, sabed que es el gran signo que Dios nos da con el que va a castigar al mundo de sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones contra la Iglesia y el Santo Padre. Es decir, que el panorama es bastante desolador. Primero está bien porque se va a acabar la Primera Guerra, pero si no se cesa de ofender a Dios y la gente ha seguido ofendiendo a Dios, va a venir una segunda guerra que realmente vino y fue peor que la primera. También está esta profecía contrarrestada con un remedio. Así como la visión del infierno se contrarresta con la devoción al corazón inmaculado, la profecía de la guerra, peor que la primera, se contrarresta con este remedio. Y esto, escúchenlo bien. Para impedir esto, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes. Si se escuchan, es decir, parece muy simple el remedio, y sin embargo el remedio no se ha cumplido o se ha cumplido mal, o en forma incompleta. Si se escuchan mis pedidos, Rusia se convertirá y habrá paz. Veamos cómo está el mundo y no necesitamos decir nada, sino ella expandirá sus errores a través del mundo, provocando guerras y persecuciones contra la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Numerosas naciones serán aniquiladas. Terrible. Pero al final, mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será dado al mundo un cierto tiempo de paz. Este texto, hasta aquí, está todo exactamente en la tercera memoria, que es de agosto del 41. Ella escribe una cuarta memoria en ese mismo año, creo que en diciembre del 41, vuelve a repetir este texto, pero le agrega una pequeña frasecita que ha hecho correr mucha tinta y seguirá por largo tiempo hasta que se esclarezca, que es la siguiente: en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Esto no lo diga, etcétera. El etcétera lo agrega Sor Lucía. Es decir, que allí pareciera que el discurso
de la Santísima Virgen se interrumpe y que ella no puede decir nada más. Pero las palabras de la Virgen son las siguientes: en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Puntos suspensivos. Esto no lo digáis a nadie. A Francisco sí podéis decírselo. Es decir, que ella, para escribir la cuarta memoria, recibió posiblemente orden de la Santísima Virgen y pedido de su diocesano para escribir esto. Bueno, esta frasecita, como les digo, ha traído muchos problemas. Y ahí se acabó la revelación del año 41, que aparecieron en la tercera y cuarta memoria. Ahora, bien, entre medio habían pasado otras cosas, y como les digo, otras apariciones. Fíjense que acá la Virgen le pide la consagración de Rusia y la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de cada mes, pero no le dice cuándo tiene que darse eso. Entonces, en esos años anteriores, se van a dar apariciones de la Santísima Virgen, y allí hay 2 apariciones sumamente importantes. ¿Se puede separar la última parte e insertar la imagen? ¿O no? A los que tienen la... Ah, ahí está, perfecto. Bueno, en el año 25, estando Sor Lucía en la celda, alguien le toca por detrás la espalda y se da vuelta y es la Santísima Virgen con el niño Jesús. ¿Y qué le pide la Santísima Virgen y el niño Jesús? Hablan alternativamente los dos. La Virgen le muestra otra vez su corazón rodeado de espinas, llameante, su corazón doloroso, y el niño Jesús le dice: ve el corazón de mi madre, mira las espinas que lo rodean. Esas espinas son los pecados y las faltas graves de los hombres que lo ofenden, y yo quiero que se establezca, le dice el niño, para honrarla, para desagraviarla, la devoción de los 5 primeros sábados de cada mes. Bueno, inmediatamente Sor Lucía comunicó eso a las autoridades del convento y a sus confesores, que por las de ellos consideraron que ese pedido no era viable. Entonces, un tiempo después, vuelve a aparecerse el niño Jesús a Sor Lucía, que nada menos estaba haciendo la más humilde de las tareas, que era recoger los residuos y tirarlos a un tacho de basura. Y en ese lugar se le aparece el niño Jesús y le explica por qué le pide esa devoción reparadora. La devoción de los sábados a la Virgen Santísima existía desde antes. Había una devoción de los 15 primeros sábados en correlación con los misterios del Rosario. Había de 9 primeros sábados, de 12 primeros sábados, con distintas advocaciones o intenciones, pero acá la reduce el Señor a 5. Y le dice por qué le pide 5. Y es para desagraviarla de cosas muy graves a la Virgen. Es decir, que nosotros, cumpliendo los 5 primeros sábados de esa comunión reparadora, que debe hacerse bajo ciertas condiciones, y se las digo ya. Primero, confesión, después asistir a misa y comulgar, rezar el Santo Rosario, meditar 15 minutos y acompañar a la Santísima Virgen en sus dolores, con la intención de desagraviarla, cada uno de esos 5 primeros sábados. Y además decirle al sacerdote que uno hace esos 5 primeros sábados y lo hace con esa intención. Ese es el pedido, las condiciones que pone Nuestra Señora. Pero la finalidad es muy interesante. Hoy el Padre Tan ha hablado de los dogmas marianos. Y Nuestro Señor empieza diciendo que los 5 primeros sábados deben ser para desagraviar a la Santísima Virgen por las blasfemias que se hacen. Primero a su virginidad perpetua, después a su inmaculada concepción y después a su maternidad divina. Es decir,
hay que desagraviarla por las blasfemias que se infieren a 3 dogmas sobre ella. La cuarta intención es la de las ofensas que se le hace a las imágenes que representan a la Santísima Virgen. Uno piensa que en ese año, cuando en el año 27 el niño Jesús le dice eso a la Santísima Virgen, no se podían dar ese tipo de ofensas a las imágenes. Sí, habría alguno que habría dado, por ejemplo, creo que es la Virgen de Czestochowa, el ícono, o una virgen de esa zona oriental que tiene una herida en la cara, pero hoy día la audacia en nombre de un supuesto arte ha llegado a extremos de blasfemia tan grande como este supuesto artista que en Nueva York hizo una imagen de la Virgen con excrementos de elefante. Es decir, una cosa innominable. Bueno, entonces las ofensas hechas a las imágenes de la Santísima Virgen. Y el quinto punto es por aquellos que apartan a los niños y ensucian su inocencia y los apartan de la Santísima Virgen. Es decir, que son los niños, como decía hoy el profesor Todman, la familia está en el centro, pero el niño es el objeto central, y entonces hay que reparar las ofensas que hacen aquellos que apartan a los niños del corazón inmaculado de la Virgen. Bueno, esa devoción hasta el día de hoy no ha sido aprobada por la Iglesia, es decir, es facultativa de algunos sacerdotes que la aconsejan, pero no tiene aprobación universal, y de los que la hacen. Y yo los invito a ustedes a que no se olviden de desagraviar a la Santísima Virgen con estas 5 sábados de comunión reparadora. Pero la revelación, que tiene una magnitud que uno no la mide, es la de 1929. Sor Lucía entró primero como hermana Dorotea, ahora está como carmelita. Las Doroteas son hermanas de vida activa, y ella hizo el postulantado y el noviciado en 2 casas de las Doroteas tenían en España, y pasó de Portugal a la Galicia española. Y por eso la revelación esta que les acabo de contar se da en Pontevedra, donde las hermanas tenían el postulantado. El noviciado lo hacen en la ciudad de Tui, que está en la frontera con Portugal, cruzando el río Miño. Y ella había pedido, en una cosa que no hacían las Doroteas, 1 hora de adoración nocturna los jueves de 23 a 24 para desagraviar a la Santísima Virgen y acompañarla en su dolor. Entonces, una noche, miren, no sé si es el 13 de junio, también día 13, pero no me acuerdo exactamente el mes, del año 29, ella estaba cumpliendo eso con la iglesia oscura, las demás hermanas no la acompañaban, y ella oraba en la oscuridad de la iglesia, lo único que había es la lámpara del sagrario, con la cabeza postrada en el suelo, y de pronto se vio envuelta en luz, y se levantó. ¿Y qué vio? Eso que ven allí ustedes. Bajó, la iglesia perdió el techo, digamos, como si estuviera abierta al aire libre, y bajó una cruz con nuestro Señor, y nada menos que al Padre Eterno sosteniendo la cruz, y al Espíritu Santo en forma de paloma en el medio. Es decir, una revelación de las 3 personas de la Santísima Trinidad, la Virgen del lado derecho con su corazón entre manos, sangre que salía de la herida de nuestro Señor del costado, un cáliz con la hostia, y recibía, que todo se mantenía en el aire, la sangre de nuestro Señor. Y del otro lado, del otro brazo de la Virgen, de la cruz, perdón, no sé si se nota en la imagen, caía un agua purificadora que decía gracia y misericordia también en letras de agua. Bueno, una manifestación así de la Santísima Trinidad. Podrán esclarecerme los padres, pero yo creo que desde el bautismo de nuestro Señor nadie ha visto una cosa semejante. Puede haberse dado con revelaciones privadas u otra cosa, pero así, en forma que se divulgase para todo el mundo. Es decir, ¿qué iba a pasar ese día
para que la Trinidad, que no habló, garantizara las palabras de la Santísima Virgen, que es la única que habla. Yo quedo anonadada con esa garantía. Y la Virgen le dice esto: ha llegado el momento en que Dios quiere que Rusia sea consagrada a mi Inmaculado Corazón. Es decir, para el pedido de consagración de Rusia se aparece la Santísima Trinidad para respaldar las palabras de la Santísima Virgen. ¿Qué gravedad, qué dimensión, qué magnitud tiene que tener eso? Bueno, después viene inmediatamente Sor Lucía, por intermedio de sus confesores y de su obispo, le hacen saber al Papa, que en ese entonces era Pío XI, el pedido de la Santísima Virgen. Estamos en el año 29. Pío XI gobernó la Iglesia hasta comienzos de, creo que febrero del 39. En esos 10 años, no sabemos por qué, pero él no hizo es decir, no tenemos noticias de que él haya dicho por qué no la hacía, pero no hizo la consagración pedida por intermedio de Sor Lucía a la Santísima, de Rusia al corazón de la Virgen. Bueno, entonces en el 31 se le aparece Nuestro Señor, y Nuestro Señor le dice: no han querido hacer la consagración, la harán, pero será tarde, y les va a pasar lo que le pasó al rey de Francia. Bueno, esto se conecta entonces con la revelación del Sagrado Corazón, que es anterior a Santa Margarita María de Alacoque, en un pueblito de Francia, en Paray-le-Monial. Santa Margarita era monja de la Visitación, y Nuestro Señor se le apareció 4 veces. Las 3 primeras veces con el deseo de establecer una devoción a su Sagrado Corazón, que en eso no había problema para que la Iglesia la aceptara, pero no la aceptó enseguida, pero tardó, que era la de los 9 primeros viernes de mes, que consagrados al Sagrado Corazón, con también una cosa así, con confesión y comunión, y meditación sobre el tema del Sagrado Corazón, Nuestro Señor iba a evitar que aquel que hiciese los 9 primeros viernes se fuera al otro mundo sin misericordia, sin confesión, sin nada. Es decir, la promesa era importante, de salvar el alma de aquel que hiciera los 9 primeros viernes. Pero en la cuarta aparición, 10 años después, en 1689, y fíjense que son 100 años antes de la Revolución, Nuestro Señor le pide una misión pública, porque pide que Santa Margarita le haga llegar al rey de Francia, que en ese entonces era Luis XIV, un pedido que tampoco el rey cumplió, del cual podemos hablar en otro momento y no ahora. Lo cierto es que el rey desobedeció y no lo cumplió. Entonces, al rey ya no le fue tan bien como le podría haber ido políticamente si hubiera hecho lo que el Sagrado Corazón le hubiera pedido, ni tampoco le fue bien a la monarquía, porque la falta del rey cayó sobre sus descendientes. Y ustedes saben que en 1789 se produce la Revolución Francesa, el rey es depuesto, entra al Temple, en la prisión del Temple, y después es sacado de allí para ser decapitado. Es decir, miren nada menos lo que el Señor dice: si no, les va a pasar como al rey de Francia. Lo harán, pero será tarde. Como dice la Virgen, al final mi corazón inmaculado triunfará. Bueno, acá podemos dividir la charla en 2 temas. Voy a hablar de uno primero y del otro después. Uno es el secreto y otro es lo que pasó con la consagración de Rusia al corazón inmaculado. Es decir, vamos a tomar, si ustedes quieren, rápidamente el tema de la consagración de Rusia, y ya vemos que Pío XI no la hizo. Pío XII tomó conocimiento de este pedido de Sor Lucía, tal vez cuando él era secretario de Estado de Pío XI, es decir, era el segundo en la jerarquía del Vaticano.
y se interesó cuando él subió al papado, pero no tenía el texto, digamos, sabía, pero no tenía exactamente precisión de cómo debía hacerse esto. Entonces le habrán hecho saber a Sor Lucía que el Papa tenía intención de hacer la consagración, y Sor Lucía le escribió una carta que también es del año 41, antes de la tercera y de la cuarta memoria, donde le cuenta la parte del secreto que le corresponde al Papa. Es decir, no le cuenta la visión del infierno y lo del corazón inmaculado, le cuenta esta segunda parte que vimos recién, es decir, la que le atañe al Papa. La consagración y los sufrimientos y la persecución que el Papa puede sufrir, y el martirio que va a ser la consecuencia de que no se cumpla la consagración. Entonces, Pío XII tiene bastante buena intención y le pide a Sor Lucía que le dé la fórmula de la consagración. Sor Lucía hace una carta, pero la pasa primero a su obispo, Monseñor de Silva, que era un buen obispo, pero que era algo remiso, porque no estaba muy convencido de muchas cosas que la Virgen pedía. Pero hay que tener en cuenta que fue el que estudió con mucha seriedad el tema de las apariciones, la conoció a Sor Lucía, la interrogó, la hizo interrogar por mucho, y en 1930, 13 años después de la aparición, aprobó la aparición de la Santísima Virgen y el culto, es decir, que hubiera una misa para la Virgen de Fátima. Claro que eso no pasaba de la diócesis de Leiría, que era la diócesis, todavía no era para la Iglesia Universal. De las palabras de la Virgen no dijo nada, y de eso empezó a valerse la crítica que se suscitó enseguida, y tomó dos posiciones encontradas. Uno de los que creían a pie juntillas lo que decía la Virgen con las palabras, que Sor Lucía transmitía directamente el mensaje de la Virgen, y otros que o no creían nada y tenían una posición racionalista, o una posición intermedia que era tanto más dañosa que la posición que negaba todo. La cabeza de esta interpretación a medias, digamos, fue un padre, Ernesto Danís, que lo nombramos porque después el cardenal Ratzinger, en la explicación que saca el año 2000, lo va a tener en cuenta. Entonces hay que saber, porque la forma en que es nombrado por el cardenal Ratzinger aparentemente es muy inocente, pero no es nada inocente la teoría del padre Danís, que es la siguiente. Él divide Fátima en Fátima 1 y Fátima 2. Fátima 1 es legítima, se puede creer en la aparición. ¿Y qué es Fátima 1? Es nada más que la aparición de la Santísima Virgen. No se puede negar que la Santísima Virgen se apareció. ¿Qué es Fátima 2? Es lo que Sor Lucía dice que le dijo la Santísima Virgen. Entonces él analiza el discurso y analiza al vidente. Entonces Sor Lucía resulta una niña medio lela, medio tonta, fantasiosa, no llega a decir estúpida, pero otros lo van a decir, que tiene una imaginación y una fantasía muy grande, y si bien no quiere mentir, fantasía sin querer, porque basta analizar el discurso de la Virgen para ver que eso no lo pudo haber dicho la Virgen. ¿Qué es lo que no pudo haber dicho la Virgen? Que había que consagrar Rusia a su Inmaculado Corazón y que se venía la Segunda Guerra Mundial con una carga de cosas terribles que ustedes han visto ahí en la segunda parte del secreto. Y entonces el padre Danís dijo, no, la Virgen no puede pedir eso. Primero porque no, ¿cómo va a hablar de Rusia? Hay que hablar de la URSS. Es decir, la Virgen, fíjense que esto lo dice el 13 de julio del 17, cuando Rusia todavía era Rusia. Y la revolución famosa de octubre, que es la revolución comunista, que es de noviembre, de 1917, todavía no había ocurrido. Tanto es así que ocurre el milagro del sol antes de la revolución. Entonces, resulta que la Santa Sede
tiene ciertos tratos, tiene cierta política con la URSS, ¿y cómo vamos a consagrar Rusia? Es una cosa inconveniente, inapropiada, como diríamos hoy, políticamente incorrecta, porque el padre danés estaba comprometido en otra línea política, y eso no nos tiene que escandalizar, porque la Iglesia tiene una parte militante con una jerarquía que funciona acá en la Iglesia militante está sometida a las faltas, a los errores, a los pecados, y a un montón de cosas, y fundamentalmente a la acción del demonio, que es el enemigo mayor de la Santísima Virgen, y que no ataca solamente por abajo, su intención es atacar por la cabeza. Entonces, cuando más arriba, más condensados, si ustedes quieren, están las personas sagradas, mayor va a ser el objetivo del demonio para confundir, atacar, distraer y ejercer su acción nefasta. Entonces, les vuelvo a decir, acá después vamos a analizar, hay una línea política que ciertos sectores del Vaticano querían seguir, no exactamente Pío XII, pero había mucha gente allí que rodeaba a Pío XII, que lo presionaba, y ya sabemos que los comunistas infiltraron por medio del Partido Comunista, que no eran ningunos tontos, en la cabeza, es decir, pusieron comunistas en los seminarios para sembrar la confusión y la pérdida de la fe. Así que lo que ha pasado políticamente no nos tenemos que extrañar, no nos tenemos que escandalizar, y al contrario tenemos que rogar para que la acción del demonio se disminuya, se atenúe y pueda cumplirse lo que tiene que cumplirse. Bueno, el demonio opera cuando Sor Lucía le hace la carta y le dice al Papa cómo tiene que hacer. El Papa tenía que consagrar Rusia en unión con todos los obispos del mundo, ya fueran a Roma o ya fueran en sus diócesis, a su Inmaculado Corazón, pero Rusia y no el mundo. Existía como precedente una consagración del mundo hecha por León XIII, creo que la última noche del año de 1899, antes de pensar el siglo XX, que había sido hecha al Sagrado Corazón y consagración del mundo. Entonces, Monseñor da Silva, que era el obispo de Lucía, el que había aprobado la aparición de la Virgen y su culto, le hizo cambiar a Sor Lucía la palabra Rusia por consagración del mundo. Sor Lucía era monja, estaba tenida a la obediencia y mucho más a la obediencia episcopal. Entonces, por obediencia, ustedes dirán cuáles son los límites de la obediencia. Y yo también se los pregunto a los padres, son muy difíciles de delimitar. Lo cierto es que por obediencia ella cambió Rusia por el mundo. Y ese fue el texto que le llegó a Pío XII, que hizo todo lo que la Virgen le decía. En la carta de Sor Lucía él no iba a pensar eso, que le habían cambiado el texto, y consagró el mundo al Inmaculado Corazón, con una emisión universal que se sintió por radio, se escuchó con una solemnidad única, especial, en medio del desarrollo de la Segunda Guerra. Bueno, Sor Lucía dio a entender después que no era, la Virgen o Nuestro Señor le habían indicado que no era lo que exactamente se le había pedido, pero dadas las buenas intenciones de Pío XII, aceptaba la consagración, por lo cual la guerra se iba a cortar. Estamos en el 42, esto se hace en octubre del 42, y la guerra se terminó en el 45. Bueno, terminada la guerra, los rusos católicos exilados se enteraron de que, tal vez por medio de Sor Lucía o por otros intermediarios, porque en ese entonces Sor Lucía todavía no había ingresado al Carmelo, el Carmelo es de clausura y ella recibía gente, que no había sido exactamente hecha la consagración como ella quería. Por otra parte, ella tenía la carta primera en borrador y se la mandó a uno de sus confesores. Así que todo esto se supo cuando el confesor de ella, ante el problema que se suscitó, si ella había escrito mal, si ella había falsificado, aclaró cómo era el problema. Es decir, Sor Lucía le dijo, yo le mandé esta carta al obispo, el obispo me hizo corregir esto, y el Papa hizo lo que el obispo en realidad había querido que se hiciera. Bueno, los rusos exilados se movieron cuando se enteraron para que el Papa
volviera a consagrar Rusia como la Virgen, hiciera una nueva consagración. Esto ocurrió en el año 52. Parece ser que Pío XII usó la fórmula de vida, otros dicen que no, pero esta vez no lo hizo en unión con todos los obispos del mundo. Y Pío XII ha sido el Papa que más ha hecho para cumplir la voluntad de la Santísima Virgen, y una vez por error, otra vez tal vez por no querer hacer lo mismo, porque él creía que ya lo había hecho y no se podía volver atrás. Lo cierto es que no lo hizo. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Fátima? En el año 58 es cuando se muere Pío XII. En el 50, Sor Lucía había escrito en el 44 la tercera parte del secreto y se la dio en un sobre al obispo. ¿Y ustedes quién creen que era el destinatario de la tercera parte del secreto? A ver, díganmelo. Es un equívoco. El Papa es el destinatario ahora porque él es el que tiene el secreto, pero Sor Lucía no se lo dio al Papa, se lo dio al obispo para que él lo abriera y lo leyera y lo divulgara. Y Monseñor da Silva no lo quiso abrir porque medio se asustó, pese a que él tenía el empuje del segundo, que después lo reemplazó como obispo, Monseñor Venancio, que quería a toda costa que lo abriera, pero él se mantuvo impertérrito y no lo abrió. Entonces Sor Lucía combinó con él y lo puso en el sobre que el secreto debía abrirse en el año 1960 a más tardar, o a su muerte, siempre que lo primero que ocurriera era, si ella moría antes del 60, debía abrirse a su muerte. Como ella no murió, el 1960 era el tope. Y puso una segunda condición: si no lo abre usted antes de esta fecha, porque usted no está o porque se muere, por lo que fuera, el secreto va a ir al cardenal patriarca de Lisboa, que era el cardenal Cerejeira. El cardenal Cerejeira es el que cité al principio, cuando dijo que la historia del siglo XX no se entendía si no se estudiaba el mensaje de Fátima. Él supo dar la dimensión del magisterio de la Virgen y dijo: yo lo voy a abrir si se llega a mis manos. Pero ya estaba operando la teoría del padre Danís y de su gente, es decir, que el mensaje era un mensaje anticomunista y que, eso me olvidé decírselos, decía Danís, Sor Lucía es el responsable del anticomunismo del mensaje, y con eso no solamente ponía en duda las palabras de la Virgen, sino que en cierto modo liquidaba a la Virgen. Es decir, esto de que se había aparecido, pero no podía decir lo que realmente había dicho, es porque ellos estaban interesados en otro tipo de política. Esta política que llevaban, y posiblemente la ha empezado a llevar Benedicto XV, y la continuó Pío XI, y Pío XII quiso ponerle un coto, era lo que hoy llamamos Ostpolitik, es decir, política de apertura al este, es decir, a los países comunistas, para los cuales esta gente que rodeaba al Papa, y había muchos de alta jerarquía, no era oportuno llevar una política dura, de mano fuerte, hoy diríamos de águilas y no de palomas, con Stalin o con el comité del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque con eso se ayudaba a que la persecución contra los cristianos no fuese tan dura. A los rusos no les importaba nada que fuese dura, al contrario, fue tan dura que provocó más de 100 millones de víctimas, y un país católico como Ucrania, que mantuvo su fe adherida a la Santa Sede, fue de los países más perseguidos y perdió como 40 millones de habitantes, entre otras cosas por las grandes hambrunas que provocó Stalin, con un sistema campesino que lo quiso modificar en forma abrupta y contra la realidad. Pero los mártires existieron. Y era como
en última instancia, decía, tenemos miedo, vamos a ver si le concedemos una serie de cosas para que no nos persigan. Ellos tenían la sartén por el mango, como decimos en la Argentina, no les importaba nada, se fueran duros o fueran blandos, mejores que fueran blandos, y seguían matando, encarcelando y torturando católicos. Y sometieron a la Iglesia Ortodoxa al Partido Comunista. Es decir, la Iglesia quedó descabezada de su independencia, y eso le pasa a los ortodoxos por no tener, con todos los problemas que tiene nuestro papado, adhesión al papado. Es decir, que es lo que le permite estar por encima de las injusticias del poder político. Pero ellos fueron sometidos al poder político. Los ucranios sufrieron el martirio en nombre de la fe, pero no perdieron su adhesión a la sede apostólica. Bueno, a ver, esperen que me he perdido. Bueno, entonces, en el año 57, el Vaticano y esta gente, como la del padre Anís, ven el peligro que el cardenal Cerejeira abra el secreto y lo lea y difunda. Vas a ver un texto que tenía que tener coherencia y continuidad con esta segunda parte anticomunista. Entonces, no se olviden ustedes que el cardenal Cerejeira fue compañero de estudios del primer ministro de Portugal, António de Oliveira y Salazar, que fue el que salvó a Portugal de la intervención en dos guerras. En la segunda, en la Guerra Civil Española, superó la deuda externa de Portugal, fortificó el escudo, gobernó muchos años y hizo una política a contramano de los poderes mundiales, y Portugal tuvo paz. Bueno, yo les recomiendo la biografía del padre Sáenz, que acaba de salir, sobre Oliveira Salazar, que es un hombre que podría ser candidato a la beatificación y podemos ponerlo como modelo de gobernante de Estado. Bueno, es decir, el cardenal Cerejeira tenía esa misma línea. Entonces, en un momento dado, el obispo da Silva recibe orden de que fueran al Vaticano todos los papeles que conservaba la Curia de Alegría con escritos de Sor Lucía, que los había mucho, había interrogatorios, había cartas, había encuestas, incluido el secreto. Tengan en cuenta esto. Los papeles de Sor Lucía, porque esto va a ser importante para la tercera parte, y el secreto. Es decir que no fue solamente el secreto, fueron muchas otras cosas allá. Eso ocurrió en el año 57, Monseñor da Silva murió enseguida, subió Monseñor Venancio, que se quedó con las ganas de abrir el secreto porque se lo sacaron de las manos, y murió Pío XII en el 58, Pío XII tenía el secreto al lado de su escritorio, pero parece ser que no lo abrió. Viene el Papa Juan XXIII, abre el secreto y lo que se conoció, rodeado de 6 o 7 obispos, incluido su secretario, y de un cardenal que conocía portugués para evitar cualquier problema de interpretación. Fíjense que hay un problema de interpretación, como lo señaló ayer el padre Navas, con la palabra dogma. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. En portugués es o dogema da fe. Y dogema está traducido por dogma. Sin embargo, la traducción oficial española de las memorias de Sor Lucía no dice el dogma de la fe, sino dice la doctrina de la fe. Y ayer el padre hizo la salvedad sobre el alcance que tenía la palabra dogma. Es decir, que una cosa es dogma de la fe y otra cosa es doctrina de la fe. Bueno, va entonces toda Juan 23 abre el secreto y dice una frase que todo el mundo la conoció, que es la que se dio a publicidad, y es: esto no corresponde a mi pontificado. Bueno, no corresponde a pontificado. Pero no se dijo otra cosa que dijo después su secretario, que es Monseñor Loris Capovilla, que es el único de los testigos, 7 u 8, que abrieron con el Papa el secreto y que vive. Y Monseñor Capovilla dijo que el Papa había dicho otra cosa.
que es más grave. Él tenía una duda y no le quiso llevar el apunte al secreto porque no sabía si eso venía del cielo y era verdadero o no lo era. Es decir, que él dudó de que las palabras, tenía la doctrina del padre Adanís metida acá adentro. Es decir, las palabras que se dicen allí puede haberlas inventado Sor Lucía, entonces no sabemos si realmente la Virgen las dijo. Bueno, viene después Pablo VI. Pablo VI abrió el secreto con su adjunto, el cardenal del Acqua, y ordenó, no dijo nada, y ordenó guardarlo otra vez y no publicarlo. Para esto ya había pasado el año 60, estando Juan XXIII, y toda la gente esperaba, y particularmente en Portugal, la apertura del secreto. Entonces salió un comunicado anónimo sin firmar que decía que la expectación de la gente era morbosa y que no había que dar a conocer el secreto porque no puede decir nada que la gente no conozca en cuanto a oración y penitencia. Bueno, entonces quedó defraudada la expectación de la gente que había visto, que sabía que en 1960 era la fecha tope. Cuando le preguntaron a Sor Lucía por qué en 1960, ella dijo, porque después todo será más claro. Bueno, se murió Pablo VI, subió Juan Pablo I, gobernó la iglesia 33 días. Parece que no lo abrió, no tuvo tiempo. Pero hay un dato interesante. El año anterior, antes de ser papa, cuando era patriarca de Venecia, había dirigido una peregrinación a Fátima. Y había estado no solo en Fátima, sino celebrando misa en el Carmelo de Coimbra. Ustedes saben que los cardenales tienen entrada al claustro, a la clausura de los Carmelos, y cosa que no tienen otros personajes. Y terminó la misa, él ni siquiera pensaba en hablar con Sor Lucía, y Sor Lucía se enteró de que estaba el cardenal Luciani y lo mandó llamar. Y lo que podía haber pensado el cardenal Luciani de que iba a ser una breve entrevista de saludo, se convirtió en una entrevista de más de 2 horas, que hablaron en privado. El cardenal Luciani sabía portugués porque había estado en Brasil, y entonces no necesitaron ningún intérprete. Y salió después de más de 2 horas, demacrado, absorto, no pudo comer con sus peregrinos, y pidió un auto y se fue a Lisboa y se tomó un avión y se fue a Venecia. Y es decir, que todos notaron que la entrevista con Sor Lucía habría sido algo de mucha gravedad, de mucha seriedad, por el grado de abstracción, seriedad y al parecer tristeza que tenía el cardenal. Bueno, dice que allí apareció una constante en los sermones de él, que fue la meditación sobre la muerte. Y al comenzar el año 78, pidió públicamente con sus allegados llegar a terminar bien el año 78 si era que Dios se lo concedía. Bueno, después hay varios episodios con la familia dedujo por algunas expresiones que no sabemos si Sor Lucía le habría confiado el secreto, tal vez no se lo confió, o le confió ciertos elementos, pero puede haberle dicho algo respecto de su propio destino, puede haberle dicho que su papado que iba a ser elegido papa, cosa que lo asustó terriblemente, y tal vez le puede haber dicho que su papado iba a ser muy breve. No sabemos qué es lo que dijo, pero algo así le dijo, porque a su hermano y a su cuñada, en un momento dado, que le preguntan otra cosa, él muy abstraído dijo, el secreto es terrible, y nada más. Y quedó esa frase. Subió, ustedes saben que gobernó 3 días, y existe la sospecha de que puede haber sido asesinado cuando él quiso tomar medidas contra el gran desfalco por el cual se vació la banca vaticana, cosa que no vamos a entrar, pero que otros han contado o han tratado de estudiar. Hubo elementos de la masonería que habían intervenido directamente.
Después viene Juan Pablo II. Juan Pablo II leyó El secreto con el cardenal Ratzinger. No dijo nada él, pero el cardenal Ratzinger en el año 84 le hace unas declaraciones inmediatas a Vittorio Messore, que es el periodista, un periodista de la confianza del Vaticano y del Papa. Es decir, que él no dice nada si no tiene seguramente aprobación vaticana, y a veces puede decir algo haciendo deducciones, pero en general es un intérprete fiel del, en el cual el Vaticano confía. Él dirigía una revista y en esa revista tomó declaraciones al cardenal Ratzinger, que parece había quedado demudado, y el cardenal dijo, cuando le preguntaron de qué hablaba El secreto, y habla de la gravedad de la historia, habla de la pérdida de la fe y habla de los últimos tiempos. Esas tres cosas fueron importantes. Eso salió en una revista que no tuvo mucha divulgación. Después Vittorio Messori hace un libro que ustedes tal vez lo conozcan, de los primeros de él, Informe sobre la fe, Rapporto sulla fide, y allí vuelve a transcribir la entrevista con el cardenal, pero el cardenal le podó la entrevista, es decir, suavizó las tres cosas graves que había dicho. Entonces hay que comparar los dos textos que han sido, el segundo es modificación y atenuación de la primera declaración. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque cuando el Papa, parece que ser por moción de él y no por consejo de los principales elementos de la jerarquía vaticana, decide dar a conocer la tercera parte, ustedes ya saben, bueno, a ver si pueden pasar la tercera parte. Lo leo, esperen un poco. Jesús, María y José. Yo escribo por obediencia a vos, Dios mío, que me lo ordenáis por intermedio de su excelencia reverendísima, Monseñor el Obispo de Leiría, y de vuestra Santa Madre, que es también la misma, que es la mía. Después de las dos partes que ya he expuesto, es decir, las que hemos comentado, de visión y remedio, y de profecía y remedio, vimos sobre el costado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellear emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se extinguían al contacto del resplandor de su mano derecha emanaba Nuestra Señora en dirección a él. El ángel, indicando la tierra con su mano derecha, dice con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y nosotros vimos, en una lumbre inmensa que es Dios, esta es una expresión que la usa varias veces en su memoria, es decir, que el que ha leído las memorias no se tiene que extrañar de este texto. Y nosotros vimos en una lumbre inmensa que es Dios, algo semejante, es decir, a Dios lo define como una luz inmensa. ¿Qué ven en esa luz? En el texto de las memorias se ven ellos mismos. Algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan por delante. Un obispo vestido de blanco, y tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Numerosos obispos, es decir, miren todas las partes de la visión. Primero el ángel, la Virgen que detiene con el resplandor de su mano la espada flamígera que se pareciera incendiar el mundo. Después el paso de un obispo vestido de blanco en una lumbre divina. Y después el tercer elemento visionario. Numerosos obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subían una montaña escarpada, en cuya cima se encontraba una gran cruz de troncos rústicos, como si fueran de alcornoque con su corteza. El alcornoque es una variedad de encina con una corteza muy particular, donde se saca el corcho, que es el árbol nacional de Portugal. Antes de llegar allí, el Santo Padre atravesó una gran ciudad a medias en ruina y a medias temblando, con paso vacilante, consumido de dolor y de pena,
avanzaba rogando por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino. Es decir, tenemos el Papa, una serie de personajes vivos, religiosos, religiosas y civiles, y cruzando entre medio de cadáveres. El Papa, con paso vacilante, el Santo Padre, con paso vacilante, consumido de dolor y de pena, avanzaba rogando por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino. Llegado a la cima de la montaña, prosternado de rodillas al pie de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le tiraron muchos tiros y flechas. Y de la misma manera murieron unos después de otros. Los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y diferentes laicos, hombres y mujeres de diferentes clases y posiciones. El tercer elemento de la visión. Y el cuarto es el siguiente. Bajo los brazos de la cruz había 2 ángeles, cada uno con un recipiente de cristal en la mano, en los que recogían la sangre de los mártires, es decir, en los recipientes, con los que aspergían las almas de los que se aproximaban a Dios. Y el que se ha fijado en la fotocopia que el Vaticano dio a conocer, ve que en el renglón siguiente, bastante encimado porque es el último renglón de la hojita, dice Tui, 3 de enero del 44. Bueno, háganme acordarlo de la fecha por si me olvido, porque la fecha tiene cierta importancia. Acá tenemos una tercera parte que difiere de la otra, de las otras 2. Es decir, en las otras teníamos visión y remedio con discurso de la Virgen, después profecía, que era discurso de la Virgen, y remedio con también discurso de la Virgen. Es decir, la devoción al Inmaculado Corazón y la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón. Y la frasecita, que era parte del discurso de la Virgen, en Portugal siempre se conservará el dogma da fe. Lo traduzcamos dogma o lo traduzcamos doctrina. Bueno, cuando uno ve esto, el asunto es que el dogma de la fe o el dogma da fe no tiene al parecer relación con esto, porque la frase esa son palabras de la Virgen, parte del discurso de la Virgen, y no hay ninguna duda, porque la Virgen inmediatamente ha dicho, esto no lo digáis a nadie, a Francisco sí podéis decírselo. Es decir, que como Francisco la veía a la Virgen, veía la visión pero no la escuchaba. Entonces, los chicos, Jacinta y Lucía, tuvieron que contarle a Francisco lo que la Virgen decía en la visión que él no escuchaba, pero que sí veía. Es decir, que no hay ninguna duda que hubo discurso de la Virgen por el cual a Francisco se le contó la continuación de esas palabras. El etcétera está puesto por Sor Lucía y indica que ella tiene que cortar el discurso de la Virgen. Muy bien. Cuando uno lee y dice, ¿y dónde encajamos? ¿Dónde ajustamos estas palabras cuando acá no hay ninguna palabra de la Virgen? Hay una visión constituida por 4 visiones. Bueno, esto planteó serios problemas, porque además cambia el lenguaje. El otro es un lenguaje literal, realista, que uno entiende lo que dice y no puede equivocarse. Pese a que muchos han dicho que la visión del infierno es un cuento chino de los chicos, que uno de esos es Danís, que eso no podía ser. Bueno, pero si nos atenemos a que las palabras de Lucía transcriben las palabras de la Virgen, las 2 primeras partes, no hay necesidad de una super explicación para entender lo que la Virgen dice. Bueno, acá la Iglesia acompañó esta revelación que se dio el 26 de junio del 2000 con un intento de interpretación oficial dado por los cardenales Sodano, que es el secretario de Relaciones Exteriores, el cardenal Ratzinger, que es el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, y su secretario, que es Monseñor Bertone. Y ellos dicen que se ven en la necesidad de dar una explicación porque Sor Lucía usa lenguaje simbólico. Y es cierto, este tipo de lenguaje que acabamos de ver no es el mismo de las 2 primeras partes.
Entonces, ustedes saben que con un lenguaje simbólico las cosas se pueden entender de muchas maneras, porque las palabras adquieren un valor polisémico, es decir, de muchos significados. Por ejemplo, la palabra montaña. ¿Cuántas cosas puede querer decir simbólicamente en la Sagrada Escritura la palabra montaña? Y ponemos ese solo ejemplo. Entonces, como parte de un magisterio, vendría esta explicación oficial. Bueno, se dio la explicación oficial, pero muchos observaron que tenía contradicción con este texto. Entonces, a partir de allí, hubo tres posiciones respecto del texto y una generalizada respecto de la explicación vaticana. Bueno, cuando el cardenal Ratzinger dijo que se trataba de una visión simbólica y que había que explicarla y que había que interpretar para que los fieles no se extraviaran, algunos objetores dijeron que no podía ser que hubiera una visión simbólica porque no tenía entonces el secreto coherencia. Sor Lucía dice que las tres partes del secreto son coherentes, no hay que hablar de tres secretos, sino de un solo secreto, pero esto cambiaba, y entonces una de las posturas fue que esto que el Vaticano había dado no correspondía, era un ersatz, un sustituto del tercer secreto, de la tercera parte del secreto. Entonces, una postura, no es la más frecuente, es que esto es un falso tercera parte del secreto. Luego hay una postura opuesta a esta que dice que sí, que el secreto, esta visión es legítima, es de la propia Sor Lucía y que es la tercera parte del secreto. Y esta postura se basa en una carta que justamente los objetores no señalan, que es del año 82, escrita al Papa por Sor Lucía y dada a conocer recién ahora, por lo cual algunos sospechan de que puede ser también una falsificación, pero bueno, allí Sor Lucía le había dicho al Papa el día antes, le habría escrito al Papa el día antes de llegar a Fátima en el año 82, acuérdense que el Papa en el 81 tuvo el atentado el 13 de mayo, y el 13 de mayo del año siguiente fue a dar gracias a Fátima porque él se consideró salvado de la muerte por la Santísima Virgen. Y Sor Lucía lo vio y le entregó esta carta. De esa carta se ha dado a conocer para el año 2000, es decir, casi 18 años después, este pedacito, donde ella le diría al Papa que la tercera parte del secreto es una visión simbólica que hay que entenderla en forma distinta al lenguaje de las dos primeras partes. Bueno, si esto es cierto, esta carta, es decir, en realidad, esto es un lenguaje simbólico y hay que tratar de interpretarlo, y es legítimo que la Iglesia trate de interpretarlo. Pero tiene que interpretarlo con coherencia. Y con coherencia con respecto a lo que la Iglesia había adelantado antes. Porque muchos sufrieron un gran desencanto, porque está bien que esto es muy importante, pero no parece ser todo lo que la Virgen habría dicho. Además falta el discurso de la Virgen, no está la continuidad de las palabras que están encerradas en el etcétera. Bueno, esta postura, entonces esa postura defiende que está todo en esta visión, que no hay pero no puede dar una explicación clara del etcétera, y que debemos conformarnos con esto y que es legítimo, y que se puede entender bastantes cosas con esto. Hay una postura intermedia que dice que en realidad hay dos textos, porque no se olviden que yo les dije que el Vaticano llevó todos los escritos de Sor Lucía que existían hasta el año 57, más el secreto. Entonces, hay otro detalle, Monseñor Venancio, que lo sucedió a Monseñor da Silva, que era tan interesado en que se abriera el secreto, lo miró al sobre a trasluz, en contra de la opinión de su superior, que no quería abrirlo, y él quería abrirlo, y como no lo dejaron, bueno, ¿qué hizo? Lo miró a trasluz y vio a trasluz
midió el tamaño del sobre y vio que había una hojita doblada, escrita, que tenía tanto margen, y tomó una regla, midió el sobre, midió la hojita al trasluz, midió el margen, midió lo escrito, y al tocarlo parece que no era más que una hojita. Bueno, y ese dato es bastante importante, porque esta tercera parte que nos han dado a conocer es de 4 hojitas. Es más larga de lo que se pensaba. Y entonces, además, había otros indicios. Uno de ellos, que no es el primero, es lo que dijo Ratzinger. Resulta que después en la explicación que da ahora, que vamos a comentar, de la gravedad de la historia, de la pérdida de la fe y de los últimos tiempos, no dijo absolutamente nada. Y eso lo aventuró como una cosa que se venía a posteriori. Otro fue, que hay que tener muy en cuenta, el padre Zweigl, un alemán que era profesor en el Rusicum, que era un colegio para los seminaristas que venían de Rusia, enviado por el Papa Pío XII en el año 52 a entrevistarla a Sor Lucía, habló largamente con ella y presentó un informe que él quiso dar a conocer, pero que el Santo Oficio no le permitió y lo guardó. Y otra que es la continuación de las palabras en Portugal, siempre se conservará el dogema da fe. Pero de eso yo no puedo decir nada. Es decir, que ya dio un dato bastante interesante. Después hay una declaración de Sor Lucía, del sobrino, del sacerdote de Sor Lucía, porque la familia la puede ver, que dijo que tal vez la tercera parte del secreto se refería a la crisis de la fe, a la apostasía de la jerarquía, a la pérdida de la fe de los fieles y del clero. También dijo bastante. Y hay unas declaraciones sumamente interesantes que ella tiene en una entrevista con el padre Fuentes. Y esto les atañe a los mexicanos directamente. El padre Fuentes era mexicano y fue nombrado postulador de la causa de beatificación de Francisco y de Jacinta. Y para eso no solamente tenía que ver todos los documentos que encontrar, sino que como Sor Lucía había vivido con sus primos, era fuente directa para interrogarla sobre un montón de elementos que él quería esclarecer. Y fue a verla Sor Lucía. Y tuvo una larga conversación con ella, y Sor Lucía adelantó otros elementos que, si bien ella no declaró el secreto, eran nuevos, y el padre Fuentes se preocupó de anotar y después darlos a conocer en un diario de Coimbra y después en unas conferencias que dio acá en México, en Veracruz. Y los elementos que adelantó el padre Fuente era que Sor Lucía le dijo que estábamos en los últimos tiempos, no en el último tiempo, tengan en cuenta el plural. Los últimos tiempos parecen estar conformados de más de una etapa. Segundo, el demonio estaba librando una batalla definitiva con la Santísima Virgen y había como una manifestación diabólica en todas partes, donde la gente, incluso la buena gente que tenía fe, estaba o iba a ser desorientada, y además el objetivo mayor del demonio era confundir y apartar a las almas consagradas, es decir, las almas de los sacerdotes, para evitar que salvasen a las demás almas. Esos tres elementos estaban en la declaración del padre Fuentes. Bueno, el padre Fuentes dijo eso en una conferencia, lo dijo en Coimbra, lo sacó en un diario, inmediatamente la curia de Coimbra desmintió lo que había dicho el padre Fuentes, y no duró más de un día como postulador de la causa. Lo sacaron y lo pusieron a un padre Cóndor o Condor, con K, que es el que ha llevado la causa, que también provenía de los países del este. Bueno, el padre Fuentes quedó terriblemente desautorizado y además, ya les digo, apartado de la causa de beatificación. Pero, para gloria de los mexicanos, lo defendió el cardenal de Veracruz, el arzobispo de Veracruz, y el cardenal de Guadalajara, que se llamaba, a ver si ustedes me ayudan, porque no me acuerdo muy bien, Paribi y Rivera, ¿puede ser? ¿Es ese? Bueno, ese defendió la autenticidad
de las palabras del padre Fuentes. Bueno, después ha habido también otras medias palabras sobre, y la misma Sor Lucía, esto es importantísimo, cuando ya cansada de que le preguntaran qué decía la tercera parte y no poder decirlo, ella dijo, lean el capítulo 8 al 13 del Apocalipsis. Lean ustedes el capítulo 8 al 13 del Apocalipsis. Y ahí dice, van a encontrar el tercer secreto. No hay que olvidar que el Papa Juan Pablo II le dio a la revelación de la tercera parte una gran importancia que no parece haber dado el resto de la jerarquía, porque dijo que era un mensaje que se acercaba a la revelación canónica como podía ser la del Apocalipsis. Es decir, que el Papa le dio una jerarquía a esta tercera parte que no le dieron ni siquiera en la explicación oficial. Bueno, ¿a qué se redujo la explicación oficial? A omitir muchas cosas y a poner el acento en que acá no había profecía de futuro, había profecía de algo que ya había ocurrido en el pasado. Entonces, lo que decían era que el mensaje se centraba sobre la persecución que los sistemas ateos han hecho de los cristianos. Segundo, que el Papa Juan Pablo II era el obispo vestido de blanco que veían los pastores. Entonces el arzobispo Bertone, encargado de verla a Sor Lucía antes de la apertura de esta tercera parte, le preguntó a ver si realmente el obispo vestido de blanco era el Papa. Sor Lucía le dice que sí, y cuando le dice si es Juan Pablo II, Sor Lucía le contesta que es el Papa, pero que ella no sabe cuál. Pero la interpretación oficial fuerza el texto y dice que el Papa muerto, el Papa del secreto, es el Papa Juan Pablo II. Entonces, primera objeción, sí, puede ser el obispo vestido de blanco, pero el que sube la montaña es muerto por tiros y por flechas de unos soldados cuando llega a la cumbre. Entonces el Papa no ha muerto. Esa es la primera objeción elemental. Entonces el cardenal dice, cayó como muerto, y por el amparo maternal de la Virgen que dirigió la bala, también expresión del propio Papa, que se consideraba él el salvado de la muerte por la Virgen, lo que no obsta a la comprensión. Pero el problema es, si es Juan Pablo II, el Papa muerto. Entonces, como no murió, hubo que reformular el texto. Entonces lo explican así. Cayó como muerto, pero gracias a la Virgen se levantó en el umbral de la muerte, y si no hubiera sido por la Virgen, realmente se hubiera muerto y hubiera cumplido con el asunto que dice claramente ahí en la visión. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es dar por un hecho cumplido en el pasado la profecía del Papa, la profecía de Fátima, enterrarla en el pasado, porque sí, ya se cumplió. Y es todo eso, el secreto pierde dimensión de futuro y prácticamente queda enterrado. Bueno, en realidad es muy posible que esto sea cierto, este texto, pero que este texto provenga de los escritos de Sor Lucía. Porque cuando Sor Lucía firma la tercera parte, se sabe que la fecha en que ella terminó la redacción del secreto es el 9 de enero. ¿Y ahí qué dice? 3 de enero. Así que hay una sospecha, por lo menos, si el texto es legítimo, de un montaje en la cuestión de la fecha que ella pone. Algunos objetan que en realidad la fecha no es del 3 de enero y que la información que nosotros tenemos del 9 de enero puede estar equivocada, y eso puede ser realmente, pero objetivamente hay sospechas. Y la posición, como les digo, mayoritaria es que esto es legítimo, pero proviene
de otra sección de los escritos de Sor Lucía, y que en realidad la tercera parte, en que continúa las palabras de la Virgen, falta el discurso de la Virgen, porque después de ver esta visión, también los chicos se tienen que haber asustado, y entonces la Virgen les tiene que haber dicho algo, como les ha dicho en las otras partes, es decir, ha habido una visión y una explicación, o una profecía terrible y una explicación con solución. Esto es una visión terrible, ¿y dónde está la explicación o las palabras consolatorias? Entonces faltaría esa tercera parte del discurso de la Virgen. Por otra parte, la jerarquía de la Iglesia no toda ha aceptado la explicación oficial. Y está, por ejemplo, Monseñor Corrado Balducci, que es exorcista de alta categoría en el Vaticano, como Monseñor Amort, y él dijo, no, hay dos partes. Se hicieron conocer la visión, pero no hicieron conocer el discurso de la Virgen. Es decir, no es un cualquiera, Monseñor Balducci. Y el obispo de Fátima, también medio abriéndose de la explicación oficial, dijo, sí, puede ser el Papa, y el Papa lo ha dicho y cree que es él, pero también puede referirse al papado como institución en general, dando a entender que podría ser no solamente este Papa, sino un próximo Papa. Bueno, es decir, que el secreto no está clausurado en el pasado, el secreto tiene proyección hacia el futuro, e incluso esta misma visión no se ha cumplido totalmente. ¿Qué se ha interpretado, por ejemplo, sobre los cadáveres? La palabra cadáver, si uno la usa simbólicamente, no solamente es el muerto físicamente, sino, como dice nuestro Señor, son sepulcros banqueados de cal, los fariseos, y entonces están muertos, viven por afuera, pero están muertos por adentro. Entonces, ¿quiénes podían ser estos cadáveres por los cuales va rezando el Santo Padre? No sabemos cuál, y bueno, pueden ser aquellos que son sepulcros blanqueados de cal, que a lo mejor están en las esferas allegadas del Vaticano. Todos estos que lo acompañan van a ser los leales, van a ser los muertos que caigan como mártires, y cuya sangre va a ser simiente de cristianos. Como yo les decía hoy, ustedes tienen un ámbito así porque está la semilla de los cristianos sembrada por los cristeros, y su sangre ha sido muy abundante y por lo visto fructífera, y esperemos que siga haciéndolo. Bueno, entonces habría que ver si es posible cuáles serían las una cosa que me olvidé decirles, es que entre los que piensan que hay dos textos, hay un señor Cesanek, que pertenece al grupo de una revista que se llama El Cruzado de Fátima, que sale en inglés en Canadá, dirigida por el padre Gruner. El padre Gruner tiene un movimiento de defensa de Fátima y del rezo del Santo Rosario y de la consagración de Rusia por el Santo Padre. Pues bueno, ese es un tema que después yo lo abandoné, perdónenme, tendría que retomarlo después. Entonces ha sido suspendido a Divini, y en su revista este señor Cesanek escribió esta doble postura, que sería la de él, de que el texto es legítimo, pero que falta otro texto. Y entonces ahí empieza a jugar la cuestión de las fechas, que les decía recién. Entonces Cesanek hace un cuadrito y dice que hay dos textos del tercer secreto. El primer texto, que es este que no sabemos y que es desconocido, contiene las palabras de la Virgen. En cambio, la visión que tenemos acá no contiene las palabras de la Virgen. El texto primero, el que contenía el discurso de la Virgen, fue entregado a Roma el 16 de abril del 57, y este tiene recepción el 4 de abril del mismo año. Otra cosa, está escrito el primero, el que falta, en una sola hoja de papel. Como ya dijimos, el que han dado a conocer ahora está escrito en 4 hojas de papel. El otro tendría unas 26, 25 líneas de texto, y este tiene 62.
el otro texto tiene fecha 9 de enero y este texto tiene fecha 3 de enero. Es decir, ¿cuál leyó el Papa? Entonces, según Cesanek, el primero, el que no conocemos, el que continúa, tiene el discurso de la Virgen, habría sido leído por este Papa en 1978. Y el segundo, el que han dado a conocer, en 1981. Está escrito como carta el primero, es decir, el que no conocemos, el discurso de la Virgen, porque Sor Lucía se lo dirige al obispo. Y este no está escrito como carta, no tiene destinatario ni firma, sino como si fuera un ítem en el cuaderno de Sor Lucía. El discurso que no conocemos habría sido depositado junto al lecho del Papa Pío XII y explicaría la visión, que es esta. Y el otro describe la visión, el que tenemos nosotros es una visión, describe la visión y fue depositado en el Santo Oficio. Bueno, hay variantes a esta postura, pero otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta que el cardenal Ratzinger nombra como única autoridad, así al pasar, por la cual él seguiría para la interpretación del texto de la visión al padre Danís. Y ya hemos hablado del padre Danís. Entonces, si ese es el maestro del cardenal Ratzinger, es decir, que el cardenal Ratzinger tiene una tendencia a restringir la verdad del otro mensaje, por lo menos, ¿no? Y cuando uno trata de entender por qué han hecho esto, a ver, esperen un poquitito, que yo tenía anotadas algunas razones, que las encuentre, discúlpenme. Podríamos aventurar lo siguiente. Evitar que el contenido favorezca a los críticos u opositores internos. Y una pauta de esto nos la da las declaraciones del vocero del Vaticano, Navarro Valls, que dice que vamos a publicar el secreto para sacárselos a la derecha reaccionaria antiecuménica que garantiza, que se quiere garantizar con el secreto diciendo que hay apostasía de la fe en la jerarquía. Lo dice de dos formas, dos veces Navarro Valls. Aprovechar, segundo, las ceremonias de beatificación para orientar a la opinión pública sugiriendo como elemento central la protección de la Virgen que permitió al Papa superar el atentado. Eso es cierto, pero no es lo esencial. Entonces, con eso la figura del Papa se impulsa al primer plano de la profecía y se olvidan otros elementos. Tercero, tranquilizar a los fieles asegurando que el secreto de Fátima solo se refiere al pasado, a los regímenes ateos y que no hay grandes sombras apocalípticas en el futuro inmediato. Entonces los periodistas le preguntaron en una reunión de prensa al cardenal Ratzinger quiénes eran los sistemas ateos. Entonces el cardenal contestó el comunismo y el nazismo. Y ahí en el montón de periodistas apareció otro y le dice, y dígame, ¿y los que mataron a los cristeros? ¿Los burgueses liberales masones? Y ahí se quedó el cardenal sin respuesta y no dijo nada. Otro elemento, otra posible razón y políticamente correcta, diríamos, enviar un mensaje conciliador y ecuménico a los poderes mundiales que siempre temen una reacción fundamentalista contra el sistema. Y en última instancia, ofrecer un método de interpretación de esta revelación privada que permite definir los contenidos proféticos adaptándolos a la ortodoxia. En este caso se trata de ubicar a los pastorcitos y a la Santísima Virgen dentro, como les digo, de lo políticamente correcto, tal vez sin ocultar los textos. Bueno, vamos a ponernos en la mejor postura de que es que este texto que nos han dado a conocer es auténtico. Creo que podemos entender que falta una parte, y no nos equivocamos, que corresponde al discurso de la Virgen, porque hay suficientes indicios como para que sospechemos de eso. Y
se me escapó lo que iba a decir. Pero, es decir, la postura, las dos posturas extremas, de que es una falsificación, de que es único, esas no son las que son las más comunes. Ha habido algunos que dicen que el Papa del secreto no es Juan Pablo II, sino que es Juan Pablo I, de cual existen sospechas sobre su asesinato, pero entonces tenemos que interpretar como Juan Pablo I no murió con tiros ni con flechas, que los tiros y las flechas tienen un valor simbólico y que si lo hubieran envenenado hay que entender el veneno como tiros y flechas. Bueno, creo que les he dicho lo fundamental de las tres interpretaciones posibles. En cuanto a la consagración, no sé si corto acá y queda como pregunta, ¿puedo decirlo? Bueno, les había adelantado que hubo dos consagraciones fallidas, pero que fueron las mejor hechas, las que llegaron más a acercarse, por Pío XII. Juan XXIII no hizo ninguna, Pablo VI no hizo ninguna, Juan Pablo I, si tuvo la intención, no la pudo hacer, y nos queda este Papa. Este Papa parece que tuvo el intento de hacer tres consagraciones, pero una la habría hecho en el 81, otra en el 82 y otra el 25 de marzo del 84. Pero el Papa nunca usó en ninguna de las tres la palabra consagración. Usó ofrenda, y ofrenda del mundo y de los pueblos que han tenido mucho sufrimiento, a la Santísima Virgen, pero no al corazón inmaculado de la Santísima Virgen. Esas son dos palabras claves: consagración de Rusia y consagración al corazón inmaculado, y en unión con todos los obispos del mundo. Bueno, de las tres, no sé si hacemos una, porque nunca parece ser que el Papa haya mencionado Rusia. Sin embargo, después de la consagración de 1984, que se la dio como la mejor y la más certera, y sobre la que la gente tuvo muchas sospechas, por la que le hicieron preguntas al Papa, salió una orden del Vaticano de no molestar más al Papa con pedidos sobre la consagración de Rusia, porque esa consagración ya había sido hecha. En el año 89, cuando cayó el muro de Berlín, gran optimismo. La consagración fue hecha, el muro de Berlín ha caído porque el Papa ha hecho la consagración. Pero, y se empezó a hablar de la civilización del amor y una serie de cosas que ahora mejor ni mencionar, porque miren a qué civilización del amor hemos llegado, y que pone dudas si realmente la consagración se hizo, porque la conversión de Rusia no se ha dado. Entonces, una de las interpretaciones torcidas es que la conversión de Rusia quiere decir conversión del comunismo a la ortodoxia rusa, y no es la conversión a la ortodoxia rusa, es la conversión de la ortodoxia rusa al catolicismo y al reconocimiento del Santo Padre como jefe de la Iglesia Universal. Bueno, entonces estamos en una situación que, sin hacer un juicio subjetivo, siendo lo más objetivo posible, podríamos decir que faltan dos cosas que la Virgen pidió. No se ha oficializado la devoción a la práctica de los 5 primeros sábados dedicados a la Santísima Virgen, con las reglas, digamos, que puso el Niño Jesús, ni se ha hecho la consagración de Rusia, el Inmaculado Corazón, con las condiciones que la Virgen ha puesto, aunque ha habido varios intentos por hacerla. Y lo que también es claro y evidente es que la conclusión para nosotros es el rosario, el rosario, el rosario, los 9 viernes primero y los 5 sábados y la devoción al corazón inmaculado de María. Bien, creo que vamos a proceder a darle un reconocimiento. Señora, muchas gracias por su conferencia. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente reconocimiento a la señora María Adela Boisel de Sequeiros por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia, Sagrada Eucaristía y Virgen María. Firman
nuestro excelentísimo director, el licenciado Antonio Leaño Álvarez del Castillo, el señor Omaro Garibo Cárdenas, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco. Muchas gracias, señora, y también le entregamos su arma a usted, el rosario.